Buenas, buenas, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que me estuvo moviendo recientemente de manera muy profunda y es la diferencia entre el sacrificio y el desapego. Porque claro, a veces no nos damos cuenta de que estamos apegados al sacrificio como si fuera una manera de conseguir cosas, y cuando escuchamos lo del desapego tendemos a confundirlo y a rechazar esta idea de desapegarnos porque creemos que es sacrificio. Entonces vamos a hablar un poquito de la diferencia entre una cosa y otra y si podemos detectar a través de sentir si hay algo que creemos que estamos apegándonos y que separarnos emocionalmente de eso representa un sacrificio. Bien, por ejemplo, sentir un sacrificio es porque le estamos dando un significado de valor a algo que en verdad para nosotros es importante, pero no tiene en el fondo esa importancia a la cual nosotros le atribuimos esa emoción. Bien, o sea, por ejemplo, yo puedo estar muy apegado a mi computadora, a mi teléfono, a mi habitación, a mi casa, bien, y creer que si eso no lo tuviera, estaría sacrificándolo a costa de otra cosa. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces he sentido que separarme de cosas materiales era un sacrificio necesario para encontrar la paz. Claro, no me estaba dando cuenta que en realidad no necesitar emocionalmente algo es el verdadero desapego. Pero puedes seguir utilizándolo, puedes seguir disponiendo del teléfono, la computadora, la habitación, de manera desapegada, o sea que no tenés un vínculo emocional al cual eso está atrapándote, ligándote, esclavizándote. Podés separarte y si mañana no está, vas a estar igual de bien que si estuviera. Obviamente que cuando esté lo puedes disfrutar, lo puedes aprovechar, pero si no está, eso no representa un sacrificio, que el sacrificio vendría a ser, me he pegado emocionalmente, entonces cuando no está me duele. ¿Me explico? O sea, el sacrificio está ligado a ese dolor, ese miedo de que no esté, y por ende, como tengo miedo de que no esté, si en algún momento no está o siento momentáneamente, aunque sea separarme de eso, me duele. Esto sucede, por ejemplo, en las relaciones, se puede evidenciar muy claramente. Cuando no estamos disfrutando de una relación, estamos apegados tal vez a una persona, a una pareja. Claro, si suceden circunstancias que ameritan un cierto peligro a ese vínculo, a ese apego, siento que sería un sacrificio no depender de esa otra persona. ¿Me explico? Porque estoy apegado emocionalmente. Entonces, he puesto mi felicidad en eso, en esa persona, en esa relación, en ese objeto, como decíamos, en ese lugar. He puesto mi felicidad ahí, entonces, claro, sería un sacrificio desprenderme de eso. Desapegarse sería vivir ese proceso, darse cuenta de que estoy apegado, de que siento un vínculo emocional de dependencia e ir limpiándolo, ir liberándolo. Liberándolo a veces es pensar qué pasaría si no estuviese. ¿Qué pasaría si yo no estuviese en este lugar? Si no tuviese este teléfono, si no tuviese la computadora, si no estuviese esta persona. ¿Qué pasaría? Podés vivir ese dolor, ese miedo a la pérdida, y darte cuenta, en el fondo, lo que sea que tenga que durar el proceso. Acá no hay un premio por quien vaya más rápido, en realidad, ¿no? Esas son todas cuestiones del ego, de la mente, sino que es ir soltándolo poco a poco para ver que en el fondo todo va a estar bien exactamente igual, esté o no esté eso, o esa persona. Y obviamente hacemos vínculos emocionales de diferentes magnitudes hacia diferentes cosas porque le hemos atribuido más felicidad a tener tal vez una pareja que a una computadora. Y todos me pueden decir, claro, bueno, sí, tiene sentido, es lógico. Sigue siendo un apego. Si yo puedo vivir ambas experiencias desapegándome, las puedo disfrutar mucho más porque no voy a estar teniendo el miedo, ese constante de fondo, de perderlo. Y por ende, el sacrificio ya no va a tener lugar. No va a haber nada que en verdad
yo pueda sacrificar, porque no voy a estar apegado a nada, no voy a estar atribuyéndole valor a nada. Y al mismo tiempo, todo va a ser valioso por igual, aquí está la paradoja, porque si lo tengo a disposición y lo puedo vivir y disfrutar, será útil en ese momento para mí. Pero cuando no lo tenga, ya no. Por algo ya no está dentro de mi experiencia de vida. Y si viene otra cosa, la voy a valorar en ese momento como una herramienta de vida, una experiencia de vida en donde me descubro, comparto, etcétera, y dejo ir. Y esto es, para mí, la verdadera libertad. Es una libertad que considero que todos buscamos, que puede ser esa paz interior, esa tranquilidad. Puede ser que, por ejemplo, un proyecto, un emprendimiento, te dé esa paz, pero no por el resultado del emprendimiento, sino porque estás siendo vos haciéndolo. Y tal vez creas contenidos, o no todavía, o estás en el proceso de aprender, o estás en el proceso de conectar con las personas recién, o en los primeros clientes, o ya tenés muchos clientes, o ganas poco dinero, mucho dinero. Da igual la circunstancia, como estás desapegado del resultado, estás desapegado del proyecto, podés vivir el proyecto y el emprendimiento dando lo mejor de vos en cada momento sin miedo a perder nada. Y si en algún momento debes virar de tipos de contenido, de red social, de proyecto, de espacio físico hacia otro, porque consideras y sentís que lo amerita, no te va a doler porque no vas a estar apegado a lo que estabas haciendo antes. Es como esa nostalgia que a veces solemos sentir del pasado, claro, porque seguimos apegados a algo que ya no existe. Entonces, claro, sentimos todavía ese vínculo emocional que nos frena. Esto vendría a ser lo mismo. Nos frena la evolución que nos apeguemos a las cosas del mundo. Entonces, desde el punto de vista del curso de milagros, por ejemplo, ese sacrificio es posible en la mente desde desapegarse. O sea, vivir las cosas soltando el vínculo emocional, viendo, dice el curso de milagros, que no es real eso a lo que estás apegado y que lo único real es Dios, es la verdad de tu ser interior divino. Como la verdad es Dios y el mundo de las formas es una ilusión, verdaderamente no existe el sacrificio. El sacrificio existe en nuestra mente porque le atribuimos el valor de real a cosas que verdaderamente no lo son. Solo cumplen una forma, una herramienta de experimentación para darte cuenta que el verdadero valor está en lo que está experimentando el mundo, no en el mundo. Esto lo hemos mencionado muchas veces en estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Tiene que ver con esto. Estar en el mundo no sería sacrificar el mundo, sino que sería vivirlo sin estar vinculado emocionalmente, dependiendo de cómo sea ese mundo. Entonces lo puedes soltar el mundo, puedes soltar la relación de pareja, puedes soltar el apego a la computadora, al teléfono, como decía, a la casa. Puedes soltar y dejar que se transforme, que evolucione, porque tal vez el lugar debe transformarse, tal vez vos te estás transformando y debes cambiar de lugar o de relación o de amistad o de emprendimiento, de clientes, de formatos, de modos. Debes hacer ese salto, pero no lo estás haciendo porque consideras que soltar lo que estás teniendo es sacrificarlo. Y esa es la ilusión. En el curso de milagros esto lo explica en un capítulo en donde habla de los maestros de Dios. Esto es al final del curso de milagros, se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo si estás dedicándote a emprender y querés hacerlo desde la conciencia, ir a este anexo del curso de milagros que habla de los maestros de Dios. Habla de maestros y aprendices y el maestro de Dios desde diferentes ángulos de visión en donde trata de mostrar que ciertos posicionamientos de la mente de un maestro hace que se arraiga al mundo en determinadas cuestiones que no son importantes, que son totalmente irrelevantes porque hay una verdad de trasfondo que es Dios. Entonces, si las entregas y las soltas, te convertís en maestro de Dios, ¿no? Es como la diferencia entre un maestro tradicional que solo enseña cosas a un maestro de Dios
que vive a Dios a través de todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice en todo momento. Por ejemplo, este video yo no lo pensé antes, sí, sentía un impulso que quería ser expresado en este formato, pero no me puse a escribir un guión, a meditar de qué se va a tratar. Mientras estaba lavando los platos hace unos minutos, digo, siento hablar de esto, porque he estado viviendo en estos últimos días, principalmente en estos últimos días, en sí ha sido un proceso de años, sobre todo de los últimos 3, 4 años, de soltar, 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 de desapegarse de las cosas, que en realidad David Hawkins dice que no es desapegarse, es no apegarse. ¿No? Por ejemplo, desapegarnos del mundo vendría a ser salir del mundo, dejar de vivir la experiencia material desde su punto de vista. Entonces, más bien sería no apegarse. Pero bueno, para que nos entendamos, yo cuando digo desapego me refiero a lo mismo, ¿no? Que no apego. Entonces, he estado viviendo durante los últimos años diferentes situaciones que me llevaron a soltar proyectos, soltar relaciones de pareja, soltar lugares, soltar mi familia, ¿no? Porque me fui a vivir solo, soltar inclusive el país, ¿no? Porque me llevaba a momentos de viajar hacia el extranjero para estar verdaderamente en un lugar completa y totalmente diferente, apartado de lo conocido. Entonces, en esas situaciones que no son necesarias, para mi caso en ese momento surgieron como una posibilidad y las tomé, me llevó a ver lo verdaderamente importante de fondo. ¿Qué pasa si estás lejos de todo lo conocido, de las personas conocidas, de los proyectos, de las actividades que solés hacer? ¿Qué pasa? No pasa nada. Seguís siendo vos. Y de hecho, lo potente de eso es que te das cuenta verdaderamente quién sos. Y más profundo, y esto también lo dice David Hawkins, ¿qué sos? Ya no hay un quién. De hecho, es algo que me ha estado pasando en los últimos días y de ahí puede que venga esta intención de compartir este tema. He sentido como el sacrificio, entre comillas, de dejar de percibirme como creía que era Karel hasta este punto. Claro, y ahí empieza todo el movimiento de cómo Karel es esto, cómo ahora no va a ser eso. Claro, y yo me daba cuenta que me empezaba a extrapolar y observarme desde afuera. Entonces me permitía, en una observación en perspectiva, la posibilidad de que no siguiera siendo el mismo Karel. Que ya no siguiera siendo esa persona que en un momento, por ejemplo, participó en una banda de cumbia, en otro momento creó un proyecto de venta de computadoras, en otro momento formó parte de un proyecto de desarrollo de software, estudió ingeniería electrónica, marketing, analista en sistemas, que tuvo tal pareja, que vivió tal situación, con tal amistad, inclusive, y lo que por ahí cuesta más, los vínculos familiares, ¿no? Es como salirse de todo eso y qué pasaría si no estuviese mañana todo esto. Claro, y al principio entiendo que da miedo, da incertidumbre, empieza a movilizar todo. Yo particularmente siento todo esto en el estómago. Soy en el Kin Maya, luna galáctica roja, entonces se ve que las aguas internas me empiezan a reflejar todo ese movimiento, que tiene sentido porque es un aspecto emocional que entra en crisis, ¿no? Y ahí es cuando tenés la oportunidad de observarte. No es masoquismo, es observación, es llegar verdaderamente al bloqueo que está frenando tu evolución y que tu evolución no es ser mejor, porque si no esta sería otra trampa del ego, no es ser mejor, entonces soltar cosas para ser mejor, sino que es desapegarte emocionalmente de las cuestiones, no sacrificarlas porque ya hablamos que el sacrificio es ilusorio, no es verdad, sino soltarlas para encontrarte y darte cuenta que ya sos inclusive mucho mejor, entre comillas, que lo que hubieras pensado, porque formas parte del todo, sos una parte de Dios, un hijo de Dios. No necesitas crecer. ¿Cómo podés crecer si estás hecho imagen y semejanza de Dios? No hay crecimiento posible. Más bien sería un recordar. Sería un redescubrirte. No hay crecimiento. No hay cosas que tengas que aprender. No hay cosas que tengas que hacer para ser hijo de Dios. Ya lo sos. Si no, no serías hijo de Dios.
O sea, habría un momento en que no lo serías y otro en el que sí, ¿no? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, de igual manera que la ilusión no puede ser sacrificada porque es ilusión, el Hijo de Dios nunca deja de ser Hijo de Dios. Lo divino nunca deja de ser divino, aunque vos creas que en algún momento no lo sos. Y uno de los miedos más grandes que yo tenía de fondo era fallarle a Dios, porque creía en mi ilusión que eso era posible. Claro, cuando empecé a ver esto, pasé por un proceso de algún tiempo y hasta el día de hoy, esta mañana, que lo seguía sintiendo, como aún desprendiendo algunas partecitas de bloqueos, yo los veo como densificaciones oscuras, ¿no? Dentro de uno, en lo etérico, en lo sutil, en lo energético, de creencias alojadas y emociones de miedo, de insuficiencia, de falta de merecimiento, todas cuestiones que en fin de cuentas todas provienen del miedo. Entonces, claro, sacás eso y empiezan a suceder los milagros, porque los milagros están ahí esperándote. Y vos, seas quien sea que esté escuchando esto, estoy seguro que sos un hijo de Dios y podés manifestar los milagros en tu vida más grandes de los que te imaginas. Y eso se suscita, o sea, se revela cuando vos mismo te revelas a conocerte, a experimentarte, a compartirte de manera auténtica. Y hablando ya de los emprendimientos, por ejemplo, porque esto es en todas las áreas de la vida, claramente, pero en el caso de los emprendimientos, ves que ya no requiere un esfuerzo extra, no requiere la intención forzada, sacrificada para conseguir resultados, sino que pareciera que no haces nada, pero las cosas suceden. Obviamente yo ahora me senté a grabar este video, pero parece que no estuviera haciendo nada porque lo estoy disfrutando. Realmente estoy entregando de mí. Entonces todo sale naturalmente. Luego lo ven algunas personas a quienes tenga que llegar, en el momento que tenga que llegar. Te escriben, quieren contratarte. Y esto sucede así. Y a veces hay un intercambio energético en formato dinero inmediato, que me ha pasado en muchas ocasiones, y hay veces que no se ve el cambio en lo exterior, pero eso no quiere decir que no esté siendo en lo interior. Y como dijimos, el tiempo que deba ser. Verlo desde el sacrificio es perpetuar la ilusión de que hay algo real que podés perder. Cuando te das cuenta que no, empezás a disfrutar realmente la vida. La empezás a disfrutar con desapego. Entonces, si mañana vienen 10 clientes, 1 o 1000, como lo vivís desde el mismo desapego, porque no hay niveles en esto, o sea, obviamente que hay un proceso, pero es o confías en la vida o no confías en la vida. No puedes confiar un poquito y un poquito no. Realmente no estás confiando. Esto es un poco una conversación que tenía conmigo mismo. ¿Realmente estás confiando en Dios o estás dependiendo del marketing, por ejemplo, de las estrategias? Y esto fue algo que fui limpiando poco a poco. Hasta hoy darme cuenta que hay ciertos actos que salen naturalmente y ni siquiera me pregunto esto, de qué repercusión va a tener. Y a veces emergen pensamientos de duda en otras situaciones, pero los pensamientos, aunque estén, si vos no lo nutrís con esa validez emocional que lo confirma, que ese es el apego, van a pasar. Y como no los sigas validando, van a pasar más rápido hasta que en algún momento dejen de venir. Deje de venir la duda, el miedo a exponerte, a compartir tu verdad, a ser quien sos. Entonces, abrirte a esto te va a ayudar a expandirte para que te encuentres. Y cuando te encuentres, esa paz que todos buscamos, que anhelamos, va a estar en el instante presente, ahora mismo. De hecho, puede que lo estés sintiendo. Mientras yo estoy hablando, si vos te das cuenta, en el fondo sabes que estás siendo quien tenés que ser, no hay que buscar nada ni crecer, estás en esa paz que tanto anhelas, estás en esa vida que reconoce a Dios, aunque creas a veces que no es así. Y por ende, ahí ya se disuelve la ilusión del sacrificio, porque Dios no nos pide nada para ser los hijos de Dios que ya somos. Espero que este video te haya suscitado esta paz y esta revelación de verdad. Me alegro mucho poder compartir estas experiencias con ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.